Bellavista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente. Gloria a Dios, muy buenos días, feliz martes para todos los oyentes, para todos los televidentes, para toda la audiencia, para todos esos hermanos en Cristo, para toda esa familia de la fe. Le damos una vez más la bienvenida en este día martes 7 de julio, 9:03 de la mañana. Le damos esa bienvenida al programa Somos Testigos de Cristo, en la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Desde ya le damos un cordial saludo, una cordial bienvenida, que en este día el Señor sea cargando su vida, su día de bendiciones, de alegría, de gozo, de paz, de amor, de contentamiento. Pablo decía: he aprendido a contentarme en todo. En toda situación, en todo momento, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, mis amados hermanos, le estamos dando esa bienvenida, le estamos dando ese recibimiento en este programa. Le invitamos que desde ya usted pueda ir buscando sus apuntes, pueda ir tomando su Biblia, pueda ir compartiendo el link con los demás hermanos, con los demás amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, y así les da tiempo. Les recordamos, hermanos, que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en YouTube, que estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM. Entonces, hermanos, en este día martes, en esta semana que estuvo iniciando, les deseamos lo mejor. Y qué manera más hermosa, ¿verdad, hermano? Como siempre decimos, de comenzar la mañana bendiciendo a nuestro Dios, bendiciendo al Altísimo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, el dueño de todas las cosas, el que reina y gobierna sobre todas las cosas. Hermano, le damos un saludo de parte de la congregación Casa de Oración Destellos de Amor y de la pastora Luz Amparo Alzate y del pastor William Eduardo Fuentes. Y también un saludo de cada miembro, de cada líder de la congregación. Así que, mis hermanos, sí, vamos ahí a estar orando mientras que usted va compartiendo, mientras que usted va invitando. Vamos a encomendarle al Señor este servicio y este programa. Amantísimo Dios y amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Gracias por traernos nuevamente aquí. Gracias por cada hermano que se conecta, por cada persona, por cada vida, Padre amado. Hoy te pedimos que sea tu palabra edificando, que sea tu palabra corrigiendo, que sea tu palabra, Señor, Padre, renovando las fuerzas, que sea tu palabra trayendo esperanza, que sea tu palabra trayendo ánimo y que sea tu palabra, Señor,
moldeándonos, Señor, y que nos ayude a llevar mucho más fruto. Tu palabra dice que el que permanece en la vid, ese dará fruto, pero el que no será cortado y no dará fruto. Pero los que están en Cristo, dice que el Señor los podará y llevarán aún más fruto abundante. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Yo te pido por cada televidente, por cada oyente, para que seas tú ayudándolos, mis amados, a comprender tu palabra, Señor, a poder vivir tu palabra, mi Rey, y que todo lo que se hable en esta mañana, Dios mío, Padre amado, pueda ser de mucha bendición, Señor. Padre, te damos la gloria. Padre, ayúdales a entender tu evangelio, como leíamos el día de ayer, Señor, ese evangelio, Señor, que fue oculto, que se mantuvo oculto durante siglos, durante tiempos eternos, pero que se nos fue manifestado por las Escrituras, porque así estaba escrito, Señor, para que se le diese a conocer a toda la gente y a todo el que obedeciese en fe, y ese Dios es al que nosotros le servimos. Amén. Te damos la gloria en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar yendo a la palabra el día de hoy. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 9 y 10. Hebreos capítulo 8, versículo 9 y 10. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ellos serán a mí, dice la palabra, por pueblo. Y aquí vemos, hermanos, cómo el autor de Hebreos describe ese nuevo pacto, cómo Dios había prometido colocar la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada persona, y vemos cómo eso se cumplió. Vamos a leer este mismo versículo, vamos a leerlo en la Nueva Traducción, y dice la palabra del Señor. El punto principal es el siguiente. Este es el versículo 1. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y ahora miren los versos que leíamos, 9 y 10. Dice: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso le di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si nosotros leemos lo que dice más adelante, mi hermano, dice que no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, que no habrá necesidad de enseñarle a sus parientes, diciendo deberías conocer al Señor, porque dice la palabra y lo declara en el verso 11, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hasta el más grande. Entonces, hermano,
Hoy vamos a ver, somos testigos de Cristo cuando permanecemos en el nuevo pacto. Somos testigos de Cristo cuando permanecemos en el nuevo pacto. Nuevo pacto en el cual el sumo sacerdote, como leíamos en el versículo 1, es Jesucristo, el que se sentó en lugar de honor a la diestra del Padre en el trono con majestad, y que allí sirve como ministro del tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración. Porque sabemos que el santuario terrenal, o todo el tabernáculo, o todo lo que Dios le había enviado al pueblo de Israel a través de Moisés, que se coordinara, que se estableciera, era una copia o mostraba lo celestial. Mostraba lo celestial. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer primera Hebreos 8, capítulo 5, y dice la palabra del Señor. Vamos a buscarlo en la Reina Valera. Hebreos 8, 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y acá en este 8, que es el que estamos viendo, se habla del mediador del nuevo pacto, de Cristo. Y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería, dice, sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermano, todo lo que se le había mostrado, porque a Moisés se le dio indicaciones, el Señor le guiaba en la estructura, mira, esto va a ser así, de tantos codos, así como le guió o le mostró a Noé cuando hiciese ese arca. No, el arca va a ser de tal ancho, de tal altura, con brea, con lo otro. Bueno, el Señor le indicó, orientó y guió a Moisés hacer todo lo que había en el tabernáculo, todo lo que había en el santuario, prefigurando al verdadero culto que estaba allá en los cielos. Y mira la declaración tremenda que hace el autor de Hebreos, porque dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero dice que si vendría, que si estuviese aún en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque todavía estaban presentando ofrendas según la ley. Seguían en el antiguo pacto que era Moisés, que era la ley, que era allá con Jehová. Y mire lo que dice la palabra que leíamos en Hebreos 8:5, diciendo que el tabernáculo terrenal, hermano, o el santuario terrenal era solo una copia y sombra del verdadero santuario celestial. Verdadero santuario celestial. Entonces, mis hermanos, vamos a estar hablando de permanecer en ese nuevo pacto, el cual el autor de Hebreos, que sabemos que es, digamos así, desconocido, algunos creen que es Pablo, pero no se tiene como esa firmeza, pero de igual no importa, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, y que cada uno de estos hombres que fueron usados solo fue el vaso, solo fue el barro que el Señor usó para transmitir su palabra. El autor es el Señor y ellos son solo escritores, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 8 dice que nuestro sumo sacerdote es Cristo. El nuevo pacto, en el antiguo pacto era Moisés. Y dice que el autor cita al profeta Jeremías
para mostrar que Dios ya había usado o ya había dicho que habría un nuevo pacto con el pueblo, debido a que el antiguo pacto fracasó debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto me acuerda a un verso, hermano, donde voy a buscar los Romanos 8, que dice, no es que el plan de Dios haya fallado. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, dice el versículo, vamos a leerlo, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y mire que aquí el antiguo pacto fracasó, pero no por Jehová, no por el Padre. No que la ley fuera mala, no todo lo que se hizo allá es que era malo. Es que había un pueblo que era desobediente, un pueblo que era de dura cerviz, un pueblo que estaba tras ídolo. Y dice, el antiguo pacto fracasó debido a la desobediencia del pueblo. Y leíamos que Pablo decía, no que la palabra de Dios haya fallado, hablando de Israel, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Pablo decía, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y dolor continuo en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, apartado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son los israelitas. A lo que dice la palabra, que de ellos son la adopción, de ellos es el pacto, de ellos es la promulgación de la ley, la gloria, el culto, las promesas, de ahí vienen los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermano, el antiguo pacto fracasó por la desobediencia de Israel. Pero el Señor describe que traería un pacto que transformaría el interior, y ya no solo sería Israel, sino todas las personas. Todas las personas. Y mira lo que dice la palabra en Romanos 19, y dice, vamos a leerlo en la Reina Valera. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y era a propósito, hermano, de que el pueblo de Israel endureciese su corazón, de que el pueblo de Israel rechazara, porque mira lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, hermano, nosotros ahora pertenecemos a un nuevo pacto. Ya no es el mismo, el antiguo pacto, ya no es lo que era allá, sino ahora en Jesucristo.
Ya no estamos en ese antiguo pacto que era a través de Moisés, sino de Cristo. Y la desobediencia del pueblo, hermano, y hoy el mensaje es poder permanecer en ese nuevo pacto y de pronto no desistir como lo hizo Israel. Dice que fueron desagradecidos, que altercaron contra el Señor, Dios le proveyó alimento, Dios le dio agua de las rocas, Dios los cubría del sol con nubes y los calentaba con fuego en la noche. Pero ellos decían, no, queremos volver a Egipto, allá comíamos ollas de carne, no, que allá por lo menos tendremos donde morir, nos van a enterrar. Desobedecieron aún cuando fue en la tierra de Canaán, hicieron un becerro también de oro, y el Señor les extendió su mano, como leíamos en Romanos. Pero fue un pueblo rebelde y contradictor, porque Dios le dio muchas oportunidades para poder renovar ese pacto. Pero ese antiguo pacto, hermanos, era mostrando, prefigurando el nuevo pacto que es Cristo. Cristo. E incluso yo recuerdo que en Éxodo me decía una hermana cómo se ve ese antiguo pacto y nuevo pacto, porque recordemos que Moisés, por la rebeldía del pueblo, airado, rompe las tablas y dice después en el mismo Éxodo renovación o nuevo pacto. Entonces, hermano, ya lo veíamos venir. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver desaprobación divina debido al pecado. Vamos a ir a Isaías capítulo 59, 14 y 15. Dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y al que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Y acá, hablando de una manera de pronto metafórica o figurativa, dice: la justicia, el derecho se retiró, la justicia se tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir, la verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y eso no lo vimos también, hermano, en el Nuevo Testamento con los cristianos. Fueron puestos en prisión los que se apartaban del mal, los que se apartaban de la iniquidad, los que se apartaban de lo malo, del pecado, y seguían a Cristo Jesús. Entonces, hermano, vemos la desaprobación divina que tenía el Señor en Isaías, que leíamos 14:15, porque había una sociedad o había un pueblo, hermano, que tenía una crisis moral. Y eso lo vemos ahora, hermano, el derecho está pervertido, vemos el soborno, vemos toda esta clase, ya no hay rectitud, ya no hay verdad. En los tribunales, hermanos, se soborna al juez, traen falsos testigos, mentiras. Entonces, hermano, el Señor desaprobaba esto en el pueblo. En el pueblo. Entonces, hermano, mire lo que dice Mateo 10, 14, 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y vemos que la palabra dice acá, se indignó.
Él estaba con los discípulos, él estaba hablando, él estaba predicando, estaba diciendo que había que ir a las ovejas perdidas de Israel, estaba predicando del reino de los cielos. Cristo sanaba a los enfermos, restauraba, estaba resucitando a los muertos, limpiaba a los leprosos, expulsaba demonios. Y dice que en un momento dado, hermano, ellos pidieron lo que era, creo que Juan y su hermano, en ese momento pidieron que ellos se sentaran al lado de Cristo, en los primeros lugares en el reino. Y se indignó también, está en Marcos, porque hay dos versiones, Mateo, Marcos. Sabemos que a veces los evangelistas ampliaban más en su texto. Se indignó en este caso porque los discípulos impedían que los niños se acercaran a él. Le decía, deja que los niños vengan a mí. Deja que los niños se acerquen a mí. Y acá hablando, sabiendo en el contexto, hermano, voy a hacer un paréntesis. Hermano, es necesario que usted traiga, si usted tiene sus hijos, los traiga al Señor. Que los traiga, los eduque en la palabra, que no solo lo presente, sino que usted lo pueda ahí estar él en el camino correcto, enseñándolo. Deja que los niños se acerquen a mí. Aún la palabra nos enseña que cuando Cristo tenía 12 años, hermano, fue hallado en el templo, viendo la palabra, los profetas, los escribas. Y a mí me llamaba la atención esto porque yo decía, tremendo, porque Cristo teniendo 12 años y pues ya estaba recibiendo la palabra, o de pronto no lo vemos como ahora, no, que un niño de pronto de 12 años o 14, la exposición de la palabra o en un culto de escuela dominical, de pronto donde están los adultos, él se va a aburrir o no va a prestar atención, pero mira, la palabra dice que Cristo con 12 años, y dice que se sorprendían y se maravillaban de la sabiduría del Señor. Pero mira lo que dice acá, porque nosotros estamos viendo desaprobación divina. Dice, el que no se vuelve, dice, de cierto digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y acá, hermano, el niño es inocente, el niño no piensa cosas malas, el niño no anda en cosas malas, el niño tiene esa inocencia, tiene esa pureza. Entonces, así nosotros debemos recibir el reino de Cristo. Y mire porque ya ese reino vino y ya estamos en el reino. Juan decía, arrepentidos porque el reino de Dios se va a acercar. Pero cuando ya Cristo decía, ya cuando Cristo vino y predicó ese evangelio, decía, arrepentidos, convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién? Cristo. Y usted está en el reino, mi hermano. Entonces mire lo que dice acá, inocencia. Es el estado del alma limpia de la culpa o la exención de responsabilidad en un delito o mala acción. Dice el estado de un alma limpia de culpa o la exención de responsabilidad en un delito o mala acción. Decir, hermano, que en los niños no hay malicia, no hay iniquidad. Ya uno de viejo, digamos así, es que maquina, es que piensa, es que mira las cosas, pero un niño no hace eso. Entonces el Señor desaprueba el pecado. El Señor no tiene nada que ver, hermano, con el pecado. El Señor no lo acepta, el Señor no lo tolera. Así que, hermanos, veamos qué estamos haciendo y cómo estamos recibiendo el reino de Cristo.
cómo estamos recibiendo el reino de Cristo. Amén. Así que vamos a estar yendo a otro versículo, mi hermano. Vamos a ir a quebrantadores del pacto. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28 y vamos a ir hasta el 32. Dice la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hermanos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Quebrantadores del pacto. Y hermano, aquí hay algo tremendo porque cuando nosotros no permanecemos en el nuevo pacto, mire esto, porque nosotros leíamos somos testigos de Cristo, o estamos hablando hoy, somos testigos de Cristo cuando permanecemos en el nuevo pacto. Cuando usted no permanece en el nuevo pacto, hermano, está quebrantando el antiguo pacto. Está quebrantando la ley. En los frutos del Espíritu, cuando el Señor a través de Pablo dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y a mí me llamaba la atención, hermano, porque de pronto, ¿cuántos vemos esto en la iglesia? De pronto que hay llenos de envidia, hay perversidad, fornicación, murmuración, desobediencia a los padres, necios, implacables, soberbios, altivos. Entonces, hermanos, aquí en Romanos veíamos ese quebrantadores del pacto, porque leíamos que como Israel lo quebrantó, como Israel desobedeció, como Israel lo desechó. Y hay varias personas así, hermano, que rechazan el conocimiento divino y me llama la atención porque decía que no solo la hacen, sino que se complacen en ellas, y creo que en otro verso, o ese mismo amplía más, que también instan a otros para que también lo hagan. Y dice que Dios le dio una mente reprobada. Y ellos se conducen cada día más en el pecado y ya hay una condenación. Entonces, hermano, hoy el Señor nos habla y nos anima a que permanezcamos en ese nuevo pacto que es la obediencia, que es la fe, que es ese sometimiento a Cristo Jesús. Y vamos a ver, hermanos, pactos. Génesis capítulo 17, versículo 1 y 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y te multiplicaré en gran manera. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Leíamos Génesis 17, 1, 2. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Hablándole quién? Abraham. Hablando al padre de la fe, que él iba a tener un linaje, que él iba a tener una descendencia, y que iban a hacer un pacto, hermano, que ahí es ser circuncidados al 8º día del nacimiento. Haré un pacto, le decía el Señor
entre Dios y Abraham y lo iba a multiplicar. Le da la promesa, sabemos que como 3 o 2 veces el Señor le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia, mira la arena, así será tu descendencia. Pero también se establece un pacto que era la circuncisión. La circuncisión, que ya sabemos que Pablo dice que ya la circuncisión no viene a ser en la carne, sino en el corazón, espiritual. Que dice, y aquí no vale la circuncisión y circuncisión, y que la circuncisión es en el corazón y es el espíritu. Hablando del nuevo pacto, hermano, que habla Ezequiel, que dice que Dios cambiaría el corazón de piedra y colocaría uno de carne y quitaría ese espíritu viejo, viciado, y nos daría un espíritu nuevo y después colocaría en nosotros el Espíritu Santo y nos haría andar sobre las leyes, sobre los estatutos, sobre los mandamientos, sobre esa obediencia al Señor. Y vemos que, hermano, ya era anunciado como lo veíamos en Jeremías. Entonces mire lo que dice Éxodo 6:4. Dice la palabra del Señor. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitarán. Mire, Abraham se fue cuando el Señor lo llama y le dice que saliera de su tierra y de su parentela. Abraham se fue sin saber muchos detalles de esa tierra. Sabemos que más adelante, ya después, no, una tierra que fluye leche y miel. Y aquí el Señor en eso dice que hace un pacto en la tierra en la que fueron forasteros. Dios estaba hablando con Moisés después que el faraón endureciera aún más su corazón. Y que sabemos que era el propósito de Dios, porque dice en Romanos, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, me complaceré del que yo me quiera compadecer. Y dice que al que endurece el corazón, él se lo endurece y coloca. Y no hice esto con el faraón para mostrar mi gloria, para mostrar mi poder. Mire, entonces en eso decía, también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual habitaron. Moisés tal vez estaba desanimado, Moisés tal vez veía que las cosas estaban empeorando cada rato, pero el Señor ya había hecho un pacto con ellos, hermano. Ya el Señor y Dios le estaba recordando ese pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, que les dice que le iba a dar la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Y Dios le asegura a Moisés que él cumpliría su promesa y liberaría a Israel, los sacaría de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Y eso lo hizo, hermano, porque nosotros nuestro texto base leíamos, no como el pacto que hice con sus padres, el que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice la palabra, si el pacto con Moisés, o ese ministerio con Moisés fue con tanta gloria, ahora más con la de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermano, para Números 25:12, dice, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Números 25:12, he aquí establezco mi pacto de paz con él. Dice que cuando Israel acampaba en un lugar, muchos israelitas comenzaron a idolatrar, muchos israelitas comenzaron a adorar, yéndose tras de otros baales, la inmoralidad con las mujeres moabitas, y como consecuencia Dios había enviado una plaga. Cuando el Señor le dijo, hermano, ninguna de las plagas, si ellos eran obedientes, dice Deuteronomio, ninguna de las plagas que le envía a Egipto vendrían sobre ellos.
ninguna de las enfermedades, ninguna de las cosas que Dios había hecho en Egipto para mostrar su poder y su autoridad iban a caer sobre ellos. Pero ellos, ¿qué? Idolatraron, se fueron. Y dice que Dios envió una plaga, hermano. Y dice que Fineás, nieto de Aarón, dice que actuó por celo a la santidad de Dios y detuvo la profanación. Después de eso, hermano, que el nieto de Aarón hiciera eso, cesó la plaga. Y Dios recompensó a Fineás por su fidelidad y hizo un pacto de paz. Y dice que hubo un sacerdocio perpetuo. Entonces, hermano, es el momento que si usted no está a paz con el Señor, usted se ponga a paz, como lo hizo Fineás, como hizo el nieto de Aarón. Es necesario que nos pongamos a paz con Dios en lo que estamos haciendo mal, en lo que nos estamos equivocando, en lo que no está siendo agradable delante del Señor. El pueblo de Israel se fueron, adoraron otros dioses, se metieron con las moabitas, con las mujeres moabitas, profanaron, pero este hombre se levantó y fue diferente, hermano. Levantémonos y seamos esos hombres o mujeres, jóvenes, niños diferentes, y que podamos permanecer en ese pacto con el Señor, en ese nuevo pacto. La palabra dice que Él ama, dice la palabra en Salmo, y que lo hallan los que lo aman y los que son obedientes a su pacto, y que Él honra a los que le honran. Entonces, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 59:21 y dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El espíritu mío que está sobre ti, que está sobre tu boca, decía en Isaías, estará sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre toda tu descendencia, desde ahora y para siempre. Él es un Dios fiel, hermano. Él es un Dios bueno. Mire lo que vamos a ir ahora a la ley del corazón, versículo 10, para ir ya cerrando. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Sabíamos que en el versículo 10 decía, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí vemos lo que decía Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. El autor de Hebreos está citando Jeremías de un pacto que ya había sido anunciado por el Señor. El profeta ya había anunciado ese nuevo pacto que Dios había de hacer con su pueblo, que Dios establecería un nuevo pacto diferente al que hizo cuando lo sacó de Egipto, y ese nuevo pacto era, hermano, pondría la ley en nuestra mente y la escribiría en el corazón de su pueblo. Y aquí hay algo hermoso, enriquecedor, hermano, y es que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, y que todos podrán conocer al Señor. Y yo no le leí un versículo que decía abajo, hermano, pero que es hermoso, que es bonito, cuando estábamos al inicio leyendo Hebreos, pero que Dios perdonaría sus pecados y no los recordaría más. Y yo se lo voy a leer. Vamos a Hebreos
Hebreos 8. Para que vea que, hermano, que esto es hermoso. Y dice la palabra del Señor: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, hermano, mire lo que dice Ezequiel 11, 19, 20, que era el que yo le parafraseaba. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y lo cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Y vamos a ver por último, hermano, ya que estamos terminando, vamos a leer estos dos últimos versículos, que es nuevo pacto. Jeremías 31:31, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Otra vez Jeremías anunciando, profetizando, diciendo que el Señor haría un nuevo pacto. Y Hebreos 8:10, que era el que leíamos, por lo cual este es el pacto que haré con ellos. Entonces, mire, hermano, el pueblo de Dios, un tesoro especial, escogido por el Señor, exaltado sobre todas las naciones, guiado como un rebaño, preparado por el servicio, caracterizado para el celo, la ley escrita en su corazón. Y nosotros leíamos ayer de que el Señor nos escogió, nos adquirió, pueblo escogido, nación santa, sacados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Así que, hermano, se lo repito, un tesoro especial, escogido por el Señor, exaltado sobre todas las naciones, guiados como un rebaño, preparado por el servicio y caracterizado para el celo, la ley escrita en su corazón. Entonces, hermano, el mensaje del día de hoy es poder permanecer en el nuevo pacto. Mire, permanecer es algo sin cambio, permanecer es estar en el mismo lugar, el mismo estado, la misma situación durante un tiempo determinado. ¿Qué tiempo determinado tenemos nosotros? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Hasta que Él venga de los cielos y lo arrebate, si es que usted todavía no está muerto, pero igual si se murió, hermano, dice la palabra que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a estar saludando a todos los hermanos que se conectaron con nosotros en esta hora, en este día, en este martes 7 de julio, en este programa Somos Testigos de Cristo. También les recordamos, mis hermanos, que somos la iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, que tenemos servicio los días miércoles y sábado, ayuno congregacional a las 9 de la mañana, los días viernes, culto de fe y gloria, los días sábados a las 5 p.m., culto juvenil, y finalmente el domingo la escuela dominical a las 9 de la mañana. Si usted no se está congregando, si usted le queda la disponibilidad, vive cerca, hermano, le invitamos a que pueda congregarse, porque leíamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros podemos permanecer es por la palabra del Señor, la parte la cual el Señor le dijo a María, no le será quitada. No le será quitada. Así que vamos a saludar a los hermanos, amén. Ahí está nuestra hermana Lili Colina, un saludo para nuestra hermana. Está Teresa Velasco, Isaac García,
Pastor Víctor Pachón, Fernando Castro, Eduardo Suárez, Carolina Delgado, Marta Ramírez, nuestra hermana Caterine Peñaranda, Óscar Aguilar, nuestro hermano John Junior Gámez, Samir Pacheco, Robinson Sánchez, Pastor Rafael Castellón, Edgardo Jiménez, José Carrillo, Ani Jiménez, Raúl Soto, Neida Núñez, Rosario Cervantes, Laura Rangel, Daniela Gómez, Yalit García, Alejandra Molina. También tenemos por acá Albeiro Galíndez desde Medellín, Erika Escarraga desde Valladolid, España, Alirio Galván desde el barrio San José, Efraín Peralta desde Bogotá, Eloísa Martínez desde el barrio Paraíso. También tenemos a Jonathan Becker desde Austin, Texas, Estados Unidos, Yuvidis Parra desde Pereira, Antonio Calero desde el barrio Los Andes, Brandon Vélez desde Montevideo, Uruguay, Rafael Ortiz desde el barrio Hipódromo Soledad y Daniela Zamudio desde Lima, Perú. Un